Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. La persona que tengo adelante la vengo persiguiendo que del año pasado ya, te vengo persiguiendo, más o menos, que te vengo preguntando. El profesor Manu Arjona, él tiene su propia marca, se llama Ciclismo Evolutivo, es uno de los divulgadores de información sobre ciclismo y todas temáticas afines, bastante abiertas, respecto al entrenamiento deportivo en su podcast Ciclismo Evolutivo, que ya creo que va por más arriba del 135 episodios, ¿no? ¿Puede ser? Estuve escuchando el último el otro día, más o menos. 120. 120. O sea, así venía viendo, sí. También tiene su propia página personal donde él ofrece cursos relacionados al ciclismo y lo cité porque a su forma bastante particular tiene un pensamiento crítico sobre las cuestiones relacionadas al entrenamiento y todo lo que eso implica bastante interesante. Lo que siempre me llama la atención del Manu, que él tiende a poner en crisis las ideas que ya están medias como establecidas. Así que, profesor Manu, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atenderme a estas horas. Bueno, pues buenos días, Alejandro, y muchísimas gracias por invitarme lo primero. Y bueno, pues como ya te he dicho, bastante bien por aquí, pasando una hora de calor, contrariamente a la hora de frío que me dices que estás pasando tú, y listo para una charla que seguro que contigo va a ser interesante. Che, Manu, ¿cómo están con el tema del COVID allá? ¿Cómo le están pasando ahora? Bueno, ya bien. La verdad que la mayoría de la población está vacunada y aunque a veces suben un poco los casos, ¿no? Pero son casos de gente que generalmente es asintomática o con síntomas muy leves, que entonces no es comparable a lo que tuvimos hace unos meses o hace un año donde las UCI estaban saturadas. Ahora, pues bueno, estamos relativamente bien, aunque se podría estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Lo que pasa es que viste que entre los medios de comunicación y las cuestiones de intereses, uno nunca sabe realmente dónde está parado. Pues sí, hombre, si escuchas las noticias parece que estamos en una especie de extinción, ¿no? Pero bueno, en realidad en la calle la gente está haciendo por vivir y la verdad que la situación es bastante normal este año. Manu, me gustaría que te presentes delante de la gente. Me gustaría que la gente supiera quién es Manu Arjona. Bueno, pues Manu Arjona o Manu Arjona es simplemente un entrenador de ciclismo que, bueno, a lo largo de mi trayectoria, pues empecé como cualquier chaval siendo ciclista y queriendo ser ciclista profesional. Eso me ha llevado pues, por un camino de que todo lo que he hecho, bueno, no todo, pero la mayoría, sobre todo la parte académica y lo que me interesaba, ha ido por el camino de las ciencias del deporte. Ya desde el instituto me he interesado mucho por estos temas, por el rendimiento, por la salud, y eso hizo que estudiase ciencias del deporte y un poco pues al dejar el ciclismo, que esto que había aprendido, tanto la parte práctica como la teórica, pues que me sirva también como fundamento para ahora ser yo el que guíe los progresos o los planes de entrenamiento de otras personas. Y poco más, un entrenador que le gusta mucho lo que hace y que, bueno, aparte de entrenador, pues también me considero ciclista, porque todavía entreno, a lo mejor no tanto como antes, pero bueno, es mi hobby. O sea, en mi tiempo libre entreno, es lo que más me gusta hacer, son mis vacaciones y me sigo considerando ciclista. Cuando fuiste al instituto, ¿sí? Cuando fuiste al instituto, cuando hiciste la especialidad en ciencias del deporte, ¿qué ibas notando con respecto a la práctica? ¿Qué ibas notando vos con la teoría y la práctica? ¿Vos sentías que se te abrió un nuevo mundo de conocimiento? Porque vos tenés muy desarrollado algo que es el pensamiento crítico, que eso a mí me interesa bastante. Por ejemplo, a mí lo que me pasa muchas veces es que yo agarro un libro de entrenamiento y quiero prender fuego por lo menos el 90% del libro, porque digo, esto en la práctica no se da, esto no es así. Así como a veces agarro el libro escrito por entrenadores que vos decís, claro, mirá la diferencia, esto sí, o
esta idea así, o este pequeño concepto tan simple, tan simplificado, es como se da. ¿Qué te pasaba vos cuando ibas, viniendo vos de la práctica, habiendo practicado el ciclismo, cuando ibas cuando te estabas formando a niveles más superiores? Al principio, la realidad es que uno no se da cuenta, por lo menos yo creo que cuando estás empezando no tiene la cantidad suficiente de conocimientos para detectar que las cosas que estudias y lo que luego se aplica directamente no son así. O sea, creo que el pensamiento crítico me ha venido un poco más bien a través de desengaños, ¿no? Y de ir viendo que, joder, que esto no funciona cuando debería funcionar. Está claro que en el instituto a lo mejor no tenía la capacidad todavía de darme cuenta de esto. O sea, aunque tuve años que se suponía que hacía los entrenamientos que debía hacer o que era lo más, entre comillas, lo más normal, ¿no? Me acuerdo, pues, de juvenil, tuve un año que hice como una base súper perfecta, de estas de las que se decían antes, ¿no? De una base sin nada de intensidad, de 2 meses súper bien hecho. Y luego mi periodo de intensidad y vi que el rendimiento durante la base había sido malísimo y que ese año pues no fue muy bueno. Y luego ya sí que más en la universidad, ahí sí ya pude tener mucho más pensamiento crítico, también gracias a tener acceso a muchos más autores, ¿no? Y fue como un choque porque vienes de pensar que hay un modelo de entrenar a ver que diferentes personas tienen diferentes modelos que en muchas cosas se contradicen, ¿no? Y ahí es cuando ya sí te fuerza a tener un pensamiento mucho más crítico, a coger quizá cosas de uno y de otro, o a ver que en la práctica lo que se supone que te dicen no funciona, o sea, lo que se supone que funciona en la teoría no funciona en la práctica. Yo tuve mucha suerte, por una parte suerte, por otra parte quizá mala, pero tuve un entrenador en mis primeros 2 años de amateur que tenía un pensamiento también muy crítico y muy diferente a los demás, que pudo tener cosas malas en cuanto al entrenamiento, porque creo que había cosas mejorables, pero en otras pues me sirvió mucho para tener también esa capacidad de cuestionarme las cosas o de cuestionarme el por qué se hacen los entrenamientos como se supone que se tenían que hacer, ¿no? De que había más posibilidades tanto en el entrenamiento como en la nutrición o en la psicología. Y creo que eso me dio las bases para que poco a poco, año a año, pues ir viendo oye, que cosas que se daban por hechas no son así, ¿no? Y ahora se ve claramente, o sea, tú lo sabrás perfectamente, o sea, la relación, por ejemplo, entre la carga de entrenamiento que metemos a los deportistas y su rendimiento muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Con modelos lineales o con lo que se supone que debería estar rindiendo el deportista cuando llega a la competición respecto a lo que ha entrenado, ¿no? Vemos que ahí hay una dicotomía que no cuadra, ¿no? No encaja muchas veces, que hay más cosas que nos estamos perdiendo y como eso, pues multitud de ejemplos. Vos sabés, Manu, voy a tratar de simplificarte este concepto, para que, a ver vos qué pensás. Hace muchos años, cuando yo recién ingresé al equipo de natación, el entrenador jefe nos pedía una planificación. Hagan ustedes lo que ustedes crean, muéstrenme ustedes cómo creen que es una planificación. Me fui con montañitas, hice gráficos, no sabés, colorcitos. Entonces, lo agarró así, la hoja, la miró de arriba a abajo, hizo, y me hace así. Dice, y me mira y me dice, ¿y el contexto? ¿Qué contexto le digo? O sea, vos diseñaste un plan de entrenamiento y no pensaste en dónde lo vas a desarrollar. ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Con qué dinero lo vas a sostener? ¿Hablaste con los padres? Decime una cosa, ¿en qué pileta lo vas a hacer? ¿Qué temperatura tiene el agua? ¿Cuántos viajes vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué palabras vas a usar? ¿Cómo te vas a dirigir a los alumnos? ¿A dónde te vas a parar? ¿Cuál es el mensaje clave que vas a usar? ¿Y las pautas de conducta que tienen que tener? ¿Qué hábitos querés que desarrollen? Y yo me quedé, bueno, no, viste cuando empezás
usar palabras porque no tenés respuesta. Me dice, vos podés, entonces termina diciéndome, lo voy a suavizar porque las palabras fueron un poco más fuertes, no las puedo decir en cámara, pero me dice, vos tenés que entender una sola cosa, me dice. Si vos no tenés políticas deportivas que sostengan el deporte, no tenés un lugar, un contexto medianamente controlado donde se desarrolle el deportista, vos podés hacer todas las montañitas que vos quieras, que lo único que te va a servir es para ir al baño en papel. Qué bueno. Y viste, y me acuerdo que me quedé sentado en una grada, sentado una hora y no me podía levantar. Es como que me habían quitado la energía, vos sabés que me había quedé tan choqueado, quedé tan golpeado que no me podía parar. Me quedé una hora sentado. Tuve que usar mucha fuerza de voluntad para poder pararme e irme a mi casa. Obviamente me fui a mi casa, llegué a mi casa y me largué a llorar. Porque ese papel, esas hojitas me había llevado una semana, no había dormido, había preparado, había preguntado, me había consultado todos los libros que vos se te ocurran, yo los había leído. Y me habían dado un choque de realidad. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo vos tuviste un choque de realidad? Si alguna vez tuviste un choque de realidad muy fuerte. No lo he tenido como tú, así tan de golpe. Tan violento. Sí, tan violento, sí, sino que los choques de realidad han sido como pequeños choques que en realidad he sido yo el que lo he visto casi automáticamente o más que automáticamente he tenido que ser yo el que me lo autodiga, ¿no? Porque diga, oye, Manuel, pero es que fíjate, o sea, pues no sé, de ver a un deportista o en mí mismo, ¿no? Un año que... Voy a empezar a lo mejor por mí, que es más fácil. De un año que estuve lesionado hasta mediados de abril, ¿no? Y luego fue mi mejor año y empecé a entrenar y sin un poco todo esto que se supone que tienes que hacer la pretemporada, el trabajo de fuerza, la base. Bueno, empecé a entrenar y ya en junio, o sea, en junio ya iba bien, incluso a finales de mayo. Entonces, digo, aquí algo nos estamos perdiendo con la planificación, o sea, estamos haciendo como mucho menos, o sea, no se supone que ahora debería estar bien y ya lo estaba, ¿no? Y luego pasaron los meses y estaba incluso mejor, o sea, la periodización como tal o de forma tradicional, en este caso no había hecho falta. Lo he visto en este caso, lo he visto en muchos ejemplos, por el que te contaba antes, por ejemplo, de que por cargas de entrenamiento estás fuertes cuando cuando se supone que no debemos estarlo y no estarlo cuando se supone que sí. Y es que ver que aunque vayamos programando el entrenamiento para ir aumentando las cargas, ¿no? Para que lleguemos a la competición objetivo en el máximo estado de forma, en muchas ocasiones pues no se daba. Muchas veces el deportista o llegaba mejor 2 semanas antes o 2 semanas después, ¿no? Entonces, ahí me daba cuenta, por ejemplo, de que había más cosas aparte del entrenamiento que se nos tenían que estar escapando. Más cosas, pues, por ejemplo, con los test de lactato. O sea, tener acceso a un medidor de lactato y hacer muchos test, me a entender que mucho de lo que había estudiado del umbral de lactato, pues no se sostenía. O sea, esta, digamos, visión casi idealizada, ¿no? De que tenemos este punto donde el lactato ni se dispara, ¿no? Está alto pero no se dispara y que es un umbral donde podemos mantenernos por aproximadamente una hora o entre 40 minutos y 1 hora 10 y a un ritmo que ya si pasamos por encima empezamos a acumular fatiga de forma muy brusca, pues ese umbral no se encuentra ni haciendo test continuos, ni test incrementales, ni haciendo un incremental y luego uno continúa a donde te lo ha dado, sino que incluso cada día podría ser diferente, ¿no? A la semana siguiente puede ser diferente por miles de factores. Pues bueno, son pequeñas cosas, más luego, más que vas viendo, más que vas leyendo, en fin, hay un montonazo de ejemplos de cosas que no te cuadran. Y quizás, bueno, el más claro, sin duda, yo creo que es el tema de la psicología y de la cabeza en el rendimiento. O sea, de tener muchos mejores rendimientos cuando se supone que por entrenamiento y por datos entrenando no estábamos tan bien, pero que ese día la cabeza hace clic y tenemos mucha gana o mucha capacidad de exigirnos y de soportar el dolor y tenemos mejor rendimiento que nunca. Y días que se supone que llegamos en plena forma y por lo que sea la cabeza ese día no va y tenemos mal rendimiento. Ahí se ve de forma clarísima. Voy a hacer 2 preguntas rápidas. La primera pregunta,
¿Qué tan importante es el conocimiento de uno mismo? O sea, yo como deportista, vos sos mi entrenador. ¿Qué tan importante es que el deportista se conozca a sí mismo a la hora de encarar una serie o un entrenamiento planificado que vos estás dando a mí? Y segundo, ¿qué tan importante es que yo, el vínculo de confianza en lo que vos me estás dando? ¿Entendés lo que te estoy preguntando? Vale. Sí, sí, perfectamente. Espero responder a las dos. Pero lo primero, yo creo que el deportista se conozca a sí mismo es quizás incluso más importante que el entrenador conozca al deportista. Porque es que al final, la única forma que tenemos de conocer la carga interna, o sea, el estrés que se está aplicando al organismo del deportista, es mediante las sensaciones o las percepciones que el propio cuerpo le transmite al deportista, ¿no? Al final, la percepción de esfuerzo, la percepción de fatiga son mecanismos, son señales que da nuestro cerebro a nuestro organismo para indicar que, bueno, que está afrontando un estrés y en caso de que ese estrés ya aumente en intensidad o ponga en riesgo la vida o mejor dicho, la integridad del organismo, pues bueno, un deseo creciente de parar para evitar que nos dañemos. Entonces, un deportista tiene que ser capaz de conocer estas sensaciones, incluso de expresarlas en matices o en grados, ¿no? La típica escala de percepción de esfuerzo, aunque pueda haber muchas más escalas, no solamente de percepción de esfuerzo, ¿no? Sino de percepción de fatiga en el día a día, de estado de ánimo, de nivel de estrés, de grado de recuperación, etcétera. En fin, un montón de indicadores y el deportista tiene que ser capaz de conocerse o de conocerlo para entender qué carga le está aplicando a su organismo, porque es la única forma que tenemos de saberlo. Ahora mismo las percepciones y las sensaciones son infinitamente más potentes que todas las demás métricas que tengamos de análisis de la carga interna, como puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca o medidores de saturación de hemoglobina o cualquier otra métrica que no deja de ser, pues bueno, un tratar de acercarse a lo que nuestro cerebro de manera integrada nos está diciendo, porque nuestras percepciones no solamente se basan en el estrés que estamos soportando físicamente del entrenamiento, sino también el estrés que estamos teniendo de nuestra vida cotidiana, de nuestra pareja, de si estamos durmiendo poco, etcétera. Entonces, todos estos estresores de diferentes orígenes y con diferentes importancias relativas se unifican y se ponderan mediante las percepciones y en especial pues esta percepción de esfuerzo. Entonces, si el deportista no se conoce, es muy difícil que el entrenador acierte con las cargas a aplicar, ¿no? Si el deportista no me dice bien que un entrenamiento con unos intervalos le ha supuesto esforzarse a un 8/10, es difícil, ¿no? que adecue la carga a lo que más necesita, porque al final mismos entrenamientos, las mismas series, los mismos vatios, pueden provocar una carga interna muy alta o muy baja, ¿no? Nos pueden llevar a la extenuación o no, en función de muchas más cosas. Entonces, lo considero tan importante como que el entrenador te conozca, ¿no? Al final, creo que lo he dicho alguna vez, que el entrenamiento debe ser un proceso bidireccional, donde tanto entrenadores como deportistas deben actuar como organizadores o como entrenadores, ¿no? Donde tan importante es lo que plantea el entrenador como lo que plantea el deportista. Ya no solo el feedback, sino que el deportista en cualquier momento puede decir, yo creo que esto es demasiado, y en base a su experiencia seguramente también acierte, sobre todo cuando tiene cierta experiencia. Y la segunda pregunta era, que ya se me ha pasado un poco. El vínculo de confianza, por ejemplo. Bueno. A mí me pasa muy seguido, te pongo un ejemplo rápido. A mí me pasa muy seguido que los chicos, sobre todo, a mí me ha tocado, no porque he querido, sino porque el destino lo ha terminado haciendo así, trabajar con muchos adolescentes. Entonces, el adolescente cuestiona bastante. Vos cuando haces una carga, por ejemplo, tenés que hacer un trabajo de Farlek en el parque con subidas y bajadas corriendo en un momento determinado, por darte un ejemplo. Entonces, ¿por qué lo vamos a hacer así? Pero me siento cansado. Pero Pepito no está yendo más rápido que yo. Todas esas pequeñas lógicas internas que merman o potencian la confianza en el trabajo. Entonces, muchas veces, viste que ¿no te pasa a veces que vos das un trabajo y te dan una respuesta que te pone en una situación como de incomodidad
o de inseguridad momentánea hasta que te reacomodas rápido como entrenador, y entonces vos le das una respuesta y el chico, si vos le das una respuesta y ve el resultado a corto o a largo plazo, generalmente a largo plazo, lo cual hace que se pongan un poquito impacientes, a veces duda de las palabras que vos decís. Por más que la carga sea la correcta, la forma sea la correcta y el momento sea el correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante es la confianza por parte del deportista hacia el entrenador? Vale. Después te voy a preguntar cómo se logra. ¿Cómo crees vos que se logra? Bueno, quizás eso sea lo más difícil, ¿no? Para empezar, lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es que es vital para la relación deportista-entrenador, o sea, sin confianza no se va a llegar a ningún sitio. Lo primero, porque es muy probable que en pocos meses el deportista deje de contar contigo o tú con el deportista, pero cuando no se tiene confianza mutua, es que es absurdo seguir, porque si tú no estás convencido de que lo que estás haciendo, lo que te está mandando tu entrenador es lo mejor para ti, siempre vas a estar buscando fuera nuevas cosas, nuevas metodologías. Ahora, por suerte o por desgracia, hay muchísima información en Internet, ¿vale? No digo que toda sea correcta ni que toda sea incorrecta, pero cuando un deportista no tiene confianza en su entrenador, va a encontrarlo fuera, ¿vale? No sabe que no necesita alguien que le diga cómo entrenar o que es la única persona que lo puede guiar. Si cree que hay otra persona que lo va a hacer mejor, lo va a hacer. Y segundo es que desde el punto de vista fisiológico, ¿vale? O sea, ya entrando incluso en entrenamiento, esta confianza va a hacer que las adaptaciones que tiene el deportista sean mucho más positivas o mejores para el rendimiento que si lo hace sin confianza. Y para esto tenemos que entender un poco el concepto de alostasis, ¿vale? Que es un término nuevo, bueno, es nuevo que al final se ha dicho también de otras formas, pero que viene a decirnos que el organismo se adapta o se prepara para lo que espera, ¿no? Digamos de forma anticipada. Eso hace que cuando esperamos conseguir ciertas adaptaciones, ¿vale? O cuando hacemos un entrenamiento y pensamos que es el mejor entrenamiento y que nos va a hacer mejorar un montón, en parte, como el cuerpo piensa que eso, o sea, a ver, no el cuerpo, ¿vale? Pero nuestro subconsciente o nuestro sistema nervioso está convencido de que eso funciona o le va a hacer funcionar, al final va a generar esas adaptaciones. No importa tanto si el entrenamiento era tan óptimo o no, porque partiendo de la base de que no sabemos qué entrenamientos son mejores o son peores en muchos casos, o sea, es muchas veces complejo decir, son mejores series 5 por 3 minutos o 3 por 5 minutos, ¿no? O trabajo el V2 más o trabajo el FTP. Es complicado muchas veces decirlo, eso no, o sea, no hay nada que nos diga exactamente esto es lo mejor, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, el efecto placebo existe. O sea, el efecto placebo no es un problema nuestro. El efecto placebo se ha visto en multitud de ocasiones que incluso llegando al extremo de que la gente sabía que estaba tomando un placebo y aún así le hacía efecto. ¿Vale? Hay un estudio por ahí muy curioso que a unos deportistas le daban un placebo de EPO, ¿vale? Pues incluso los deportistas que sabían que era un placebo mejoraron el rendimiento. Los que no sabían que era placebo mejoraron un 3%, pero es que los que lo sabían también mejoraron, ¿sabes? Entonces, date cuenta, esto en los medicamentos se ha estudiado un montón y en el deporte pues también se tiene que estudiar mucho más, pero no me cabe duda de que esto ocurre, ¿no? Cuando tú crees que estás haciendo lo mejor que puedes hacer, tu cuerpo va a reaccionar consiguiéndolo. Y al contrario, al revés. O sea, cuando no tienes confianza en lo que te están dando, incluso aunque te estuviesen dando el mejor medicamento del mundo, ¿no? O el mejor dosis de entrenamiento del mundo, las adaptaciones que vas a conseguir de ello van a ser menores, ¿vale? Porque digamos que el cuerpo no se está preparando para para una mejora tan importante y esta mejora pues no va a ser tan alta, ¿vale? Esto espero que se haya entendido bien, ¿vale? Porque es un tema un poco novedoso y un poco complejo, pero por ejemplo, viendo el efecto placebo se ve claramente. Mira, el otro día tuvimos prácticamente las mejores charlas con los entrenadores sean o en la pista o en la pileta, ¿viste? Al lado, charlando, más que en otro contexto. Y hablábamos desde la perspectiva de los profes, ¿no? De los entrenadores.
hablábamos de cómo muchas veces nosotros le pedimos permiso al libro o al paper para hacer algo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros, si no está escrito o no está, no está documentado, no nos permitimos ir más allá. Entonces, este entrenador me decía, hay que dejar de pedirle permiso a la literatura y hay que confiar en lo que uno está haciendo. Por más que te equivoques, pero hay que confiar en lo que uno está haciendo. Seguirlo, revisarlo, criticar lo que uno mismo hace, ponerse en situación de crisis, pero hay que dejar de pedir siempre permiso a la literatura para hacer cosas, sino no hubiésemos hecho la mitad de las cosas que hubiésemos logrado. Y esto va a dar paso al tema de la confianza, en el sentido de que cómo te sentías vos hace un par de años atrás, cuando estabas estudiando, y cómo te sentís ahora con respecto a los procesos de entrenamiento en el cual vos sos guía. Pues, contrariamente a lo que quizá esperemos, creo que ahora tengo menos confianza que antes. O sea, a ver, me voy a explicar. Antes, a ver, cuando estaba en la universidad, ¿no? Sobre todo los primeros años de universidad, es como que creía que había unos modelos, ¿no? Unas formas de entrenar, digamos, que eran las mejores, ¿no? Una forma de periodizar, una forma de hacer intervalos, y es casi como que tenía la receta que era la que estaba demostrada, que era la mejor para entrenar, aunque esa evidencia, como tú bien has dicho, se cogía con muchísimas pinzas, porque los estudios no solamente es que nos digan pocas cosas, sino que en muchas ocasiones pueden estar sesgados o equivocados. Ahora, en cambio, tengo mucha menos confianza en qué es lo mejor, ¿vale? O sea, ya no te podría decir fehacientemente que una forma de periodizar tradicional es mejor que una forma mixta o híbrida, ni que cierto tipo de series sean las mejores para cierto tipo de deportista, ¿no? Por ejemplo, para un escalador. Pero lo que sí tengo más confianza es que controlo mucho mejor la respuesta que tienen los deportistas. O sea, a nivel práctico, o sea, digamos que a nivel académico tengo menos confianza, pero a nivel práctico tengo mucha más, porque aunque no soy capaz muchas veces de dar recetas o de explicarlo, sí que controlo mucho más la respuesta de los deportistas y soy capaz de hacer que lleguen al pico de forma cuando quiero que lleguen al pico de forma, controlar mejor pues su estado de sobreentrenamiento o que no lleguen a ese estado, ¿vale? Digamos que ahora lo hago más con formas más heurísticas, ¿no? O sea, en vez de querer controlarlo todo, me centro solamente en los indicadores más importantes y que veo que más funcionan, ¿no? Y en controlar bien, pues lo más importante, ¿no? Las cargas de entrenamiento, la dosis, los tipos de trabajos que metemos en función de la vía metabólica y poco más. Y en base un poco a lo que hemos ido aprendiendo, a base de ensayo y error, ¿no? Y a analizar lo que ocurría dentro de los deportistas, tengo más confianza en eso, en que veo que controlo mucho mejor su rendimiento y soy mejor entrenador que antes, aunque quizás tengo menos certezas que antes. Bien. Vos sabés que yo soy de la opinión, lo que pasa que, está bien, yo soy de la opinión que toda esta tendencia que hay hace un par de años de hablar de modelos de priorización, lo único que han hecho es daño al deporte, porque todos copiamos y no da lugar a la invención. Lo que pasa es que también si no los hubiésemos aprendido, no hubiésemos podido aprender a criticarlos también, no hubiésemos podido verlo desde otra perspectiva. O por lo menos yo tuve la suerte de poder encontrarme con gente que me arriba así y me dijo, a ver maestro, vuelvo a revisar y fíjese si lo que usted cree que es realmente como se está dando. Entonces, da lugar a la siguiente pregunta, que es un poquito amplia, pero vos dividila en los tópicos que vos creas. ¿Cómo se prepara el que prepara?
Porque nosotros siempre hablamos de cómo preparamos a los otros. Pero la pregunta es cómo nos preparamos nosotros para preparar. Buena pregunta. Creo que, aparte de lo obvio, que es pues, una formación, ¿no? o leer mucho todo lo que nos caiga entre manos, leer, formarnos, aprovechar todas las opciones que tenemos de aprender, ¿no? Desde, bueno, ahora mismo incluso en Internet tenemos podcast, artículos, luego artículos científicos que con SciHub tampoco tenemos problema en acceso, tenemos conferencias de expertos, libros de expertos, en fin, hay miles de formas de aprender, aparte, lógicamente, de la carrera universitaria. Luego, creo que lo principal es la experiencia. O sea, el vivir tú, o haber vivido lo que vas a pedir a tus deportistas y conocer las reacciones, creo que es algo que no te pueden dar los libros y que tampoco lo puedes hacer de forma externa, porque es que al final son muchas casuísticas. No se trata solamente de aprobar un entrenamiento, ¿no? Y ver si llega a los vatios o si no llega. Es la globalidad, ¿no? Es ver cómo todos esos entrenamientos han provocado unas reacciones en tu cuerpo, ¿no? O en la temporada, en tu rendimiento, en las primeras carreras del año, en la mitad del año, al final del año, el sobreentrenamiento, en tus pensamientos, en todo. Creo que eso también es vital, incluso quizá más importante que formarse excesivamente académicamente, ¿no? Pero bueno, las dos cosas son importantes. Y por último, creo que estarás de acuerdo, pero es la propia práctica, la experiencia, lógicamente la experiencia queriendo aprender, o sea, no vale de nada gente que lleva 10 años de entrenador o 20 años y nunca revisan lo que pasa con sus deportistas o nunca están ahí preguntando, viendo o cambiando cosas, ¿no? Porque si siempre tienes un plan de entrenamiento modelo y se lo manda a todo el mundo, pues no va a ver si hay cosas mejores o cosas peores, ¿no? Entonces, la experiencia y tener pues esas ganas de probar cosas diferentes, hablar con el deportista, pensar si los cambios o cosas que vas aprendiendo funcionan o si no, ¿no? Entonces, pues, experiencia, pero con ganas de darte cuenta de qué cosas funcionan y qué cosas no, ¿no? Experiencia activa, claro. Vos sabés que yo creo que en la semana debo pasar por todos los estados de ánimo. Yo, particularmente, entrenando, debo pasar por todos los estados de ánimo. Paso de la euforia a la alegría, de la alegría a la calma, de la calma a la tristeza, de la tristeza a la... Capaz que en un mismo día o en 2 horas. A veces los entrenamientos son tan intensos que paso por todos esos estados de ánimo. Y eso te genera un desgaste. Vos llegás a la noche a tu casa y lo único que querés ver es la cama y acostarte, estar planchado en la cama. Y pensaba en que también, así como el entrenador, como los deportistas deben descansar para que todos los sistemas se normalicen o se adapten, por así decirlo, ¿cómo gestiona uno el tiempo, ¿no? Como entrenador? ¿Cómo gestionar el tiempo de... Yo tengo un defecto, yo estoy todo el día pensando. No hay momento en que yo no esté pensando. Yo me acuesto pensando en entrenamiento, me levanto pensando en entrenamiento, me levanto pensando cómo voy a hablar con un padre, me levanto viendo qué material voy a revisar que me pueda ayudar a resolver X situación. Y las cosas y esto lo digo con ciencia y a veces no lo hago, las cosas cuando mejor me salen es cuando he tomado un periodo de descanso. Cuando mejor fluyen, como dice un amigo mío, es cuando he tomado un periodo de descanso. Entonces, ¿cómo gestionamos el tiempo? ¿Cómo gestionamos la energía como entrenadores? Pues estoy muy de acuerdo con tu comentario y me gusta que lo hayas sacado, aunque no sé si yo voy a ser el mejor ejemplo porque a mí me pasa un poco lo que a ti. Soy muchas veces incapaz de desconectar. Desconecto a veces, pero vamos, yo te puedo decir que en los últimos 5 años o 7 años, creo que todos los días de todos esos años, por lo menos me he metido en el móvil a contestar algún WhatsApp, ¿vale? No, a lo mejor no todos los días en el ordenador a cambiar entrenamiento, pero sí que todos los días me he metido un poco o estás pensando o leyendo sobre algún, pues, o algo algún tema que puedes sacar para el podcast o que te interesa. Entonces, es complejo, ¿vale? Yo, a ver, partiendo de que
En mi caso, por ejemplo, quizás no sea extrapolable también a todo el mundo porque en realidad en muchas ocasiones me relaja. O sea, el coger un libro, muchas veces ya de entrenamiento, ¿no? Porque es ya demasiado, ¿no? Pero de cosas que puedan tener cierta relación con el entrenamiento, ¿vale? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, un libro de Think Fast and Slow de Kahneman. Pues bueno, a mí me relaja un poco ponérmelo, ¿no? Igual que algunos podcasts que son de campos que pueden tener relación, pero bueno, que aprendes cosas y que no son estrictamente de ciclismo, ¿no? Pero bueno, al final todo va sumando. Y luego, pues quizá eso es lo que te digo, ¿no? Para mí la relajación es salir con la bici, hacer 2 horas, 3 horas, 4 horas, eso me relaja también. Salir a andar al monte, me relaja mucho, pero es verdad que a veces voy al monte a andar y en el coche, o incluso a veces si voy subiendo una montaña, pues al principio de todo, que es lo más aburrido, pues me pongo podcast, ¿no? Y voy escuchando cosas de entrenamiento o voy escuchando cosas de salud. Entonces, creo que es importantísimo ser capaz de desconectar, pero también habrá gente que necesite desconectar de una forma y gente que necesitamos desconectar un poco menos. Lo que sí está claro es que cuando haces cosas cuando tratas de mejorar, ¿no? O por ejemplo, cuando haces un podcast, ¿no? Y sacas un tema que nunca has tratado, ¿no? Y tienes que crearlo tú. Es mucho mejor cuando llevas un par de días relajado, cuando vienes a hacer una ruta de moverte, ¿no? Y que has dejado que las ideas que tenías pues hagan conexiones por sí solas, ¿no? Y que no lo fuerzas. Está claro que después de un día de trabajo, imagino que a ti te pasa, a mí también me pasa que estás toda la mañana atendiendo a deportistas, viendo datos, lo que sea, y por la tarde estás eliminado. O sea, es que lo noto con la bici que no soy capaz de apretar, pero es que haga lo que haga, estoy cansado, ¿no? Y físicamente no me he movido, pero psicológicamente sí que he estado todo el rato concentrado. Entonces, pues lo que dices, creo que es vital que cada uno encuentre qué es lo que le hace relajarse o qué es lo que le hace descansar y bueno, trate de aplicarlo, pero bueno, sabiendo que el trabajo de entrenador tiene sus pros y sus contras y el pro es que nos podemos organizar como queramos y que hacemos lo que nos gusta, pero el contra es que casi cada día hay que dedicarle un poco de tiempo y eso no te lo quita nadie. Mira, te voy a mostrar algo. Dame un segundo. Te presento a mi alma gemela, Carl Sagan. Este libro me lo regaló una alumna. Se llama El mundo y sus demonios, la ciencia como luz en la oscuridad. Y es un libro que básicamente intenta sacar la paja del trigo. Como dicen, ¿viste? El verdadero entrenador, la habilidad que tiene es sacar lo importante de lo accesorio. Pero básicamente hay una idea que él transmite que a mí me ha quedado muy impregnada, que es más fácil argumentar cuestiones emocionales que argumentar cuestiones racionales. Entonces, viste que muchas veces nosotros, yo trato de cada vez me pase menos, pero muchas veces nosotros argumentamos acciones o pensamientos o ideas en función de cómo sentimos más que cómo es la descripción de una situación. Y caemos, a veces es muy tentador caer en la falacia, ¿sí? En crear argumentos que no son reales, con tal de explicar algo. Te repito, yo no me daba cuenta, hace un par de años empecé a tratar de darme cuenta, por lo menos lo intento, pero en la profesión de la gente que maneja gente, es muy fácil caer en falacias. Como la gente está ávida de hacer cosas, a veces te cree cosas que son increíbles. Vos podés inventar un argumento totalmente ridículo y irrisorio y a veces la gente te lo cree, por una cuestión de confianza, lo cual ya estás faltando estás haciendo un acto inmoral, porque estás faltando a la confianza del otro, cuando lo haces en forma intencional. Entonces, ¿te ha pasado eso? A veces como que te dejas llevar por las sensaciones y sentimientos más que por una cuestión, o sea, ¿te dejas llevar más por el corazón más que por la cabeza? A mí me ha pasado 1000 veces. ¿Te refieres en el entrenamiento o en...?
en la vida. En el campo del entrenamiento, la vida, para nosotros la vida es como el entrenamiento, porque el entrenamiento es nuestra forma de vida. Entonces es muy difícil que alguien no se comporte en situaciones de deporte como se comporta en la vida y viceversa. Sí, hombre, seguro que en muchas ocasiones, sobre todo, claro, en la vida que es más fácil distinguirlas, pues dejamos que nuestras emociones guíen luego nuestro comportamiento, ¿no? Digamos que las emociones son las que deciden y luego la parte racional lo único que hace es justificar lo que ya ha decidido la emoción, ¿no? Y eso se ve en muchos casos y sí que es una cosa que me ha pasado, ¿no? Que muchas veces hacemos cosas por corazonada o por impulso, sobre todo en la vida, y también al contrario, ¿no? Cosas que hacemos racionalmente y que nuestros sentimientos o nuestras emociones están en contra de ellos, ¿no? O nos cuesta hacerlo. Creo que es un tema complicado porque, aunque muchas veces parece claro que la emoción nos lleva a la mala elección, y claro, en la vida real, cuando tomamos decisiones, no sabemos tampoco cuál es la correcta. O sea, partimos de la base de que muchas veces no tenemos datos suficientes para saber cuál es la decisión correcta en un entorno de incertidumbre, ¿no? Tanto en el entrenamiento como en la vida real. Y en este caso, lo que se llaman intuiciones, ¿no? Heurísticas, en fin, pueden ser también unas metodologías válidas de toma de decisiones, en tanto en cuanto las tomamos en función de nuestros aprendizajes previos. O sea, puedo ser bueno haciendo caso a mi intuición en campos donde no sé qué es lo mejor, ¿vale? O tenemos vaga idea porque depende un poco del azar o de la aleatoriedad, ¿no? O, no sé, por ponerte un ejemplo, si te digo, ¿qué casa comprarte, no? ¿Está aquí o está allá? Que cada una tiene su cosa buena o su cosa mala, ¿no? O qué coche o qué pareja elegir. No, o sea, tú no puedes racionalmente decir que esta es mejor que la otra, ¿no? Son cosas que a lo mejor se descubrirán en el futuro. En ese contexto y más cuando ya hemos tomado decisiones o se es experto en un tema, estas intuiciones pueden tener mucho sentido, pueden ser incluso mejores, porque al final la intuición también es una forma como de simplificar y de quedarte con lo más importante, ¿no? Digamos que la intuición se basa, y en esto, bueno, esto no es mío, que es del libro del error de Descartes, y es que estas intuiciones se basan en digamos, en una característica, pero muy importante, ¿vale? En vez de ponderar un montón de inputs, ¿no? O de características que podríamos meter en una ecuación, pues solamente se coge la primera o la segunda más importante y en función a eso es que nos vienen estas intuiciones, ¿no? Que son estos sentimientos de que nos dicen, esta cosa o haz la otra. Y en el entrenamiento también se podría aplicar, o sea, ciertamente un entrenador que tiene mucha experiencia o que es experto, puede tener estas intuiciones de decir, mira, me parece que esta persona no está nadando bien, ¿no? Y muchas veces, incluso sin datos, lo que se llama el ojo de experto, te puede decir, oye, aquí algo falla, ¿no? O en el entrenamiento, tú puedes decir, aquí algo no me cuadra, ¿no? Ahora, lo que tú dices, que no sean las emociones siempre las que nos guíen y sobre todo en cosas en las que no tenemos conocimiento, ¿no? Y que es lo que pasa ahora más en el mundo, ¿no? Con la polarización extrema que hay, con las noticias, con los partidos políticos, ¿no? Que al final se aprovechan de nuestras emociones para que hagamos lo que ellos quieren, que es votarles. No nos vamos a ir por las ramas. Sí, da para irse por las ramas, pero no nos vamos por las ramas. Me gustaría que me cuentes un poco, que es lo que habíamos hablado por WhatsApp, que me interesó muchísimo y generó mucho impacto ese podcast que grabaste, muchísimo impacto generó. El tema de la complejidad. Generó ese podcast, yo después te reenvío un mensaje de los muchos mensajes que me mandaron, de alguna forma le da lugar a ciertas personas que generan cosas importantes, he tenido la suerte de poder conocer,
estamos hablando de entrenadores que han ido a juegos y han logrado cosas muy importantes. Cuando se los he hecho escuchar me han dicho, claro, eso es imposible saberlo todo. Entonces me gustaría que de alguna forma trataras de explicarnos qué es la complejidad. Que lo hemos ido desarrollando un poco, pero ¿qué es para vos la complejidad y cómo se aplica al campo del deporte, que también es al campo de la educación, de alguna forma? Bueno, la complejidad se aplica a todo, en realidad. Y es compleja de definir porque tiene muchas características, pero la principal característica de la complejidad es la impredictibilidad, ¿vale? O el pensar, o no el pensar, el saber, y que está más que demostrado, que no podemos conocer cuál será el comportamiento del sistema en el tiempo. Cuanto más lejos en el tiempo, más difícil de predecir o más imposible, ¿no? Esto se ha explicado mucho con la teoría del caos, que bueno, no hace falta entrar en detalle con ella aquí, ¿no? Pero nos viene a decir que el cambio en un mínimo parámetro con el que no contábamos o ni siquiera conocíamos, o lo conocíamos, pero bueno, con que no podamos predecir todos los componentes de un sistema, o sea, con que no los conozcamos al 100%, ya solamente una minúscula perturbación va a hacer que a largo plazo el comportamiento del sistema sea diferente. Luego, también es primordial saber que la característica de la complejidad o de los sistemas complejos, ¿no? Porque, bueno, hacemos referencia a sistemas complejos cuando aplicamos esta teoría de la complejidad, pues, por ejemplo, al organismo o a un ecosistema o a un país, a una sociedad, a la economía, en fin, da igual, ¿no? Pero estos sistemas complejos tienen una característica y es que, bueno, tienen muchas, pero una principal también es que el todo es diferente a la suma de las partes. Entonces, lo que puede tener sentido localmente, porque parece una cosa de causa y efecto, puede que sea contrario, ¿no? O tener un comportamiento diferente, lo que se llama comportamiento emergente, ¿no? Que a cada nivel el comportamiento total del sistema es diferente cuando unimos todas las piezas, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de una hormiga no explica el comportamiento del hormiguero, ¿no? O metiéndonos incluso en camisa de 11 varas, pero una medida como obligar a la gente a llevar la mascarilla en espacios públicos, o sea, en mitad del campo, aunque pueda tener cierto sentido de decir, si lleva la mascarilla se van a contagiar menos, cuando lo metemos en el sistema complejo que es la sociedad, o sea, cuando hacemos zoom out, ¿no? Y lo vemos de forma más global, pues vemos que lo único que hace es que la gente esté deseando pues reunirse en interiores donde no la van a ver o quitársela al llegar a casa y va a tener más contagios, ¿no? Entonces, estamos rodeados de medidas que, digamos que en el efecto de primer orden parece lógico, ¿no? Dices, aplico esta carga, ¿no? O hago esto y va a pasar esto. Pero olvidamos lo de segundo orden, el tercer orden, o sea, las consecuencias en cadena, ¿no? Este efecto mariposa que se dio a llamar, ¿no? De que mediante pequeños cambios en los sistemas, el aleteo de una mariposa en una parte del mundo podía provocar un huracán en la otra, ¿no? Bueno, pues esto también es una característica que creo que es primordial de la complejidad. Y luego, pues hay muchas más, ¿no? Vamos, pues desde la autosimilitud, ¿no? O esta organización de esta complejidad en capas, ¿no? Cuando hablamos de sistemas complejos o de complejidad, solamente es uno. O sea, cuando tú hablas del cuerpo humano, en verdad, el cuerpo humano está formado por sistemas cada vez más pequeños, ¿no? Sistema circulatorio, sistema pulmonar, luego están formados por pulmones, los pulmones por bronquios, estos por células, estos por átomos, en fin, podemos bajar hasta el infinito porque no sabemos dónde acaba, ¿no? Y tampoco por arriba, o sea, porque lo que ocurra en tu sociedad va a influirte a ti como persona y a tu cuerpo físico, y lo que ocurra en tu país y lo que ocurra en el universo, ¿no? Entonces, digamos que son sistemas anidados que todo está relacionado con todo a diferentes sistemas. Entonces, como todo influye, no podemos predecir el comportamiento final del sistema. Y esto en contraposición con la visión que tenemos más reduccionista o determinista actualmente de los organismos, por ejemplo, ¿vale? De la salud, de rendimiento, me da igual, donde se está viendo al sistema, al organismo humano, ¿vale? Este es un sistema como un sistema, como una máquina, ¿no? Lo que se llama un sistema complicado, donde pensamos que si entendemos cada una de las partes por separado,
podemos llegar a entender el comportamiento del conjunto. Algo que vemos que no se da, ¿no? Y entonces aplicamos medidas reduccionistas a algo que no lo es. Y pensamos que por, no sé, entrenamientos para mejorar el aclaramiento del lactato o para mejorar la densidad mitocondrial. Pero esto, de forma aislada, no va a hacer que el rendimiento del deportista sea mejor, sino que muchas veces es peor. Y aquí es donde falla todo, ¿no? Donde se ven muchos tipos de aplicaciones para mejorar un pequeño indicador, pero que esto no aplica al conjunto porque no lo estamos haciendo bien. ¿Vale? No sé si quieres que te cuente alguna más de las características. A ver, cuando vos estabas hablando, a mí se me representaba como una especie de círculo compuesto con varios círculos que a su vez adentro tienen varios círculos que se relacionan entre sí, que a su vez tienen varios círculos que se relacionan entre sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y que van cambiando constantemente de forma en función del contexto, que a su vez está dentro de otro contexto que va cambiando de forma. O sea que las piezas están todas interrelacionadas entre sí y la forma en que se interrelacionan en un momento dado da un tipo de respuesta. Eso es. Luego una cosa que es vital, ¿no?, para entenderlo también, y es que estos sistemas complejos están en lo que se denomina equilibrio dinámico. O sea, esto quiere decir que aunque pueden parecer que están en equilibrio, por ejemplo, si los vemos, si tomamos una foto aislada, ¿no?, de un momento determinado o incluso en sistemas donde los tiempos son grandes, pues a lo largo de una vida humana, que es como los vemos, puede parecer que están en equilibrio. Pero sin embargo están en un cambio, ¿vale? En un cambio constante que le hace mantenerse en equilibrio. Y esto lo vemos mucho, o sea, en poblaciones de animales, ¿no? Estas poblaciones no se mantienen estáticas, sino que tienen épocas donde aumentan, ¿vale? Y este aumento hace que también haya épocas que disminuyan, porque, por ejemplo, pues hay más animales que recursos o que aumenten las presas, hace que aumenten los depredadores y este número de presas disminuya, ¿no? Entonces, siempre hay un equilibrio dinámico. Mira, los sistemas complejos en realidad habría que verlos como una red, ¿vale? Una red entrelazada donde tenemos muchas cuerdas, ¿vale? Son muchas cuerdas y podemos dañar una o mover una que las otras, mientras sean suficientes, van a mantener el sistema en equilibrio, ¿vale? El problema es cuando ya el sistema no se mantiene en equilibrio, cuando ya hay demasiado daño en un sistema, ¿vale? Cuando se pierden demasiadas cuerdas, entonces el sistema cambia su composición, se produce lo que se denominan puntos críticos, ¿vale? Que hace que de repente, imagínate en el ecosistema, que es lo más fácil, ¿vale? Pero siempre nos movemos entre fuerzas que hacen que el sistema vaya hacia un lado, ¿no? O hacia el crecimiento, y fuerzas, ¿no?, o niveles que hacen que el sistema decrezca. Bien, pues cuando ya se imponen una, o sea, cuando se rompe el equilibrio, porque este equilibrio que te decía de malla se mantiene porque aunque digamos, unas cosas tiran para un lado, ¿no?, o unos niveles, otros sistemas, otras especies, otros constreñimientos tiran hacia el otro y todo se equilibra. Cuando ya se rompe el equilibrio, el sistema se autoorganiza, ¿vale? O sea, se cambia la composición y se produce otra organización diferente. Esto, por ejemplo, en el rendimiento, y bueno, extraído del libro de Natalia Balaguer, que es del que hablé en el podcast, o incluso a ella la que entrevisté, pues nos diría que, por ejemplo, el organismo tiene una autoorganización en reposo, que conforme vamos aumentando el ritmo y conforme vamos, digamos, acumulando fatiga, va cambiando en función de la intensidad, ¿no? Digamos que el organismo se va autoorganizando de forma diferente para dar respuesta a las necesidades crecientes y a los daños que está sufriendo. Esto se ve, por ejemplo, con la cadencia. O sea, la cadencia al principio de una sesión de entrenamiento puede ser alta, ¿no?, o la normal, y conforme vamos aumentando la fatiga, pues esta cadencia puede ir bajando porque quizás los déficits ¿qué te digo?, la falta de nutrientes o la falta de glucógeno puede hacer que el cuerpo compense con una bajada de la cadencia para que la carga recaiga más en la fuerza muscular, ¿no? En fin, en función de donde tengamos el limitante, el cuerpo se va a organizar de una forma u otra para llegar a las demandas de la tarea de forma más precisa, ¿no? O de forma más importante. Y lo mismo vemos, pues, por ejemplo, sabemos que cuando a la gente de forma crónica la privamos de dieta alta en hidratos de carbono, generan adaptaciones
para ser más eficiente en el uso de las grasas y poder utilizar más energía por unidad de tiempo de la grasa, que quizás no llegue nunca a ser la misma que un deportista entrenado con alto nivel de carbono. Puede ser, pero bueno, vemos que hay muchas formas de organizarse, ¿no? Tantas como diversidad hay en el género humano, desde los Masái de Kenia hasta los esquimales. Fíjate si hay formas de autoorganizarse, ¿no? O dentro de los campeones de ciclismo, pues tenemos grandes campeones con un consumo de oxígeno altísimo y otros con consumo de oxígeno más moderado, altos, pero no tan altos, pero con mucha más eficiencia, ¿no? Pues bueno, cada organismo se ha autoorganizado de la forma más eficiente posible para ese deportista y muchas veces también para las condiciones en las que estaba. No sé si me he explicado bien, creo que se entiende mejor cuando lo explicamos en ecosistemas o la naturaleza, pero bueno, dime si se ha entendido o si lo podemos explicar mejor. A ver si lo puedo resumir. Básicamente, los sistemas complejos tratan de dar cuenta de que en este caso el organismo, vamos a hablar, intenta siempre adaptarse modificando ciertas estructuras o funciones para poder sostener X trabajo o bajo cierta carga. Lo que hablaban de la teoría de cómo es ajuste, reacción y alarma cuando el organismo se agota. El organismo siempre trata de ir compensándose hasta que ya no se puede compensar más, entonces tiene que modificar otro sistema para poder seguir compensando así hasta que empiece a agotar todos los recursos. Y eso se da en un contexto el cual lo configura para que esté mejor predispuesto hacia algo o no. Exactamente. Qué bueno que somos, cómo resumimos cosas. Nos llega a ver un doctor de la facultad y nos mata. Sí, sí. Te voy a contar una anécdota rápida. La voy a modificar un poquito para no exponer. Pero había un entrenador que siempre nos sabía decir que la sesión no comienza cuando empieza el entrenador junto con el deportista, sino que empieza desde la mañana. Entonces, este entrenador lo que hace es grabarle mantas a sus deportistas y ya desde la mañana comienza a hacer ejercicios de meditación que predispongan a la mente a la sesión que va a venir. Entonces, dice, yo siempre intento programar los estados de ánimo previos a encarar una sesión y trato de prepararme para todas las contingencias, que nunca sé cuáles son, porque siempre tengo problemas. Por ejemplo, cuando repentinamente se han separado los padres de un deportista joven o lo que sea, y cómo van cambiando sus actitudes, pero siempre trato de crear la sesión desde la mañana. La sesión comienza desde que el chico se levantó de la cama y se predispone para el día. Entonces, él me decía que la clave de una buena sesión es que el chico no sea reactivo, sino que sea activo, que ya se esté programando a cómo va a reaccionar ante determinado tipo de estímulo y ante determinado tipo de situación. Y dice, eso me llevó 30 años de trabajo. Pues sí, es aplicable a todo, ¿no? A todas las situaciones que nos encontremos. Hay que anticiparse, ¿no? Como decía el principio de la alostasis. Bien, te voy a hacer escuchar algo con respecto a lo que yo entendí que se malinterpreta como zona de confort, que viene un poco relacionado a esto. Vamos a ver si me sale, si te lo puedo hacer escuchar, y a ver, lo escuchamos y a ver qué opinas. A ver, te voy a compartir pantalla, ¿sí? Vale. Voy a tomar esto y te lo voy a hacer escuchar. Una vez, hace muchos años, deben ser, estoy hablando, sí, fue antes que te fueras al último Juego Olímpico, vos me dijiste una cosa que a mí me quedó muy grabada, que fue lo siguiente. Cuando el nadador saca la cabeza del agua y te dice, pero lo he hecho, pero no lo he hecho por mí, lo he hecho por él, porque no está convencido de lo que yo le estoy diciendo. Y me dijiste una frase, no lo negocio ni con Dios, mi palabra es la autoridad, pero no porque yo soy el genio de la lámpara, sino porque tiene que haber una confianza, una entrega total del deportista hacia el entrenador. Sí, eso lo sigo pensando hoy un poquito más, digamos, más evolucionado ese pensamiento, pero sigue siendo más o menos lo mismo. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, al entrenador
que acepta que su deportista le sugiera la forma de entrenar. Pero no porque no sea válido eso, sino porque en la sugerencia siempre está la comodidad, entre comillas. O sea, cuando uno habla de que el deportista entrena cómodo, no está diciendo de que está nadando relajado, de que no quiere entrenarse, de que es más vago. No. Cuando uno habla de la zona de confort, de la comodidad, uno está hablando de que el deportista no quiere salir de lo conocido, no quiere salir de las sensaciones conocidas, no quiere salir de los tiempos conocidos, no quiere salir de los trabajos conocidos. O sea, uno habla de esas cosas, no es que está hablando despectivamente diciendo el deportista no quiere salir de la zona de confort o no quiere dejar de estar cómodo porque es un vago, porque no, nada que ver. El deportista se puede recontramatar entrenando y no salir de su zona de confort, porque la zona de confort es la zona que uno conoce siempre, y la habilidad del entrenador tendría que estar en ponerlo siempre fuera de esa zona de confort, por lo menos la cantidad de veces que considere necesaria para que garantice la evolución del deportista. Eso para mí es absolutamente innegociable. No lo acepto por esa razón, porque ¿qué deportista te va a decir entréname en esto, que es lo que no me gusta, que es donde me siento mal, donde me tengo que exigir de más, ¿quién te va a decir eso? Ninguno te va a decir. Todos te van a decir, cambiemos el trabajo para ir un poquito más dentro de la zona que yo me manejo mejor, hagamos estos estilos que son los que yo estoy mejor, hagamos esta distancia de que es donde yo me siento más confiado. Eso es lo que te va a decir un deportista. Y eso no siempre significa evolución. Algunas veces sí, pero no siempre. O sea que no hay que confundir esfuerzo con evolución. No, para nada. Evolución, hay deportes que se esfuerzan un montón y no evolucionan. Eso son cuestiones que para mí, de nuevo, es una falla del entrenador. Si vos el deportista lo exigís de tal manera que termina muerto y no hay evolución, es porque vos no estás entrenando a lo mejor como tenés que entrenar, o no le está dando lo que el deportista necesita para seguir evolucionando. Esas son cuestiones que también me parece que son un poco lógicas en este asunto. No hay... un deportista, vos le das a un deportista una serie cualquiera, por ejemplo, 10 de 100, por decir cualquier cosa, 10 de 100, y vos le exigís determinado descanso y determinado tiempo, y el deportista no lo hace, y vos te enojas con el deportista porque no lo hizo, en vez de enojarte con vos mismo porque le diste un trabajo que no pudo hacer el deportista. Entonces, lo que uno tiene que analizar, uno entrenador tiene que analizar es por qué no se hizo ese trabajo. Antes de tener una reacción negativa contra el deporte, decir, ¿por qué no se hizo ese trabajo? Porque el deportista no estaba capacitado para hacerlo, porque el deportista no estaba mentalmente preparado para afrontar semejante esfuerzo, porque las condiciones climáticas no daban como para hacer ese tipo de trabajo. Hay un montón de causas y todas pasan por la contemplación que ha tenido el entrenador para desarrollar o designar ese trabajo para el deportista. No tiene que ver con el deportista mismo. Si el deportista no le sale, a ver, salvo que, como yo por ahí le digo a los deportistas, para mí me parece que por ahí ustedes están entrenando a propósito para andar mal en una competencia. Yo me dicen, no, ¿cómo vamos a querer andar mal en una competencia? Sí, entonces yo le empiezo a bajar los ejemplos por los cuales el rendimiento de ellos, la respuesta de ellos, hace de que yo piense lo que estoy diciendo. ¿Entendés? Entonces, ¿por dónde pasa eso? Eso pasa por lo mejor porque vos le estás dando al deportista o lo estás introduciendo al deportista en una zona donde nunca vas a lograr un buen rendimiento. Y esa zona a la cual vos la introducís y no tiene nunca o no ves nunca una evolución, un buen rendimiento de cosas, a lo mejor la tenés que hablar con el deportista para decir, bueno, a ver, estos trabajos no te están dando buen resultado. ¿Por qué no te están dando buen resultado? Porque no te gustan, porque los haces lejano, porque cada vez que tenemos ese trabajo tu predisposición no es buena porque
X causa, porque te recuerda esto, porque te recuerda eso, no sé, pueden pasar muchas cosas por la cabeza del deportista antes de hacer tal o cual trabajo. Y vos tenés que averiguar por qué. Porque vos consideras que a lo mejor que ese trabajo es fundamental para proyectar un futuro tiempo de ese deportista. ¿Lo escuchaste, Manu? Sí, sí. ¿Y qué te pareció? Bueno, la verdad que tiene, esto es matizable, pero tiene mucha razón, por ejemplo, en lo de que esfuerzo y, bueno, como decía, esfuerzo y progreso no es lo mismo. Y es que esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Vemos demasiados deportistas que se esfuerzan durísimo, o sea, entrenan mucho, se cuidan mucho, hacen las cosas lo mejor que creen que pueden hacerlas, y sin embargo no mejoran o no progresan o no consiguen incluso el objetivo que se propone. Y es que quizás nos han educado, nos han explicado de alguna forma que lo que importa es solamente trabajar en vez de, no sé, pararse, levantar la cabeza y pensar si de otras formas, ¿no? O hacerlo de forma más inteligente pueden conseguir mejores resultados. Al final, el objetivo debe ser, por ejemplo, en un deportista, mejorar el rendimiento y no ser el que más se sacrifica o el que más entrena. Y esto sí que es muy común de verlo en gente que parece que se dan cabezazos contra una piedra, ¿no? Y quieren partir la piedra a cabezazos, en vez de, no sé, coger y buscar un martillo, ¿no? O evitar la piedra del camino. Esto es muy común en verlo. Yo, partiendo de la primera parte de la pregunta, sí que en mis deportistas veo gente así que muchas veces me han dicho, o quiero entrenar de esta forma, o quiero de la otra. Bueno, no muchas veces, pero que hay gente, ¿no?, que te dice, pues mira, yo creo que hay que hacer las cosas así. Y tampoco, o sea, creo que en muchas ocasiones es bueno que te lo digan porque al final ellos también ven cosas, ¿no? Y como te decía antes, el entrenamiento es un proceso bidireccional, donde tanto importa lo que el entrenador ve como lo que ve el deportista. Por ejemplo, ahora tengo un chaval sub-23 que, igual que el otro año, yo tenía casi que frenarle, ¿no? Sobre todo pues el año pasado, los primeros años. Decirle, oye, hay que entrenar un poco menos, porque fíjate, yo creo que nos estamos pasando. Más vale, o sea, esto requiere mucho esfuerzo para el entrenador explicarle a alguien que tiene que entrenar menos. O sea, al contrario de lo que pueda parecer, lo que más cuesta es convencer a alguien de que tiene que entrenar menos. Y este año me pasa con él un poco casi al contrario. Él ha visto que se sentía mucho mejor entrenando menos. Incluso ahora soy yo este año el que le digo, oye, hay que entrenar un pelín más, ¿no? Porque veo que tú puedes soportar ahora más carga, o que estos meses atrás que podía haber metido algo más de serie y él me decía que no, y bueno, al final una especie de negociación, ¿no? Él cree que tiene que entrenar un poco menos y yo creo que tiene que entrenar un poco más, pues en el término medio entre los dos seguramente esté la virtud. Sí me ha pasado también, por ejemplo, con un deportista este verano, cuando empecé con él, en junio así, es que estaba súper sobreentrenado, pero vamos, de una forma increíble, pero lo tenía tan interiorizado en su forma de vida ya, es que el salir a hacer 3 horas de entrenamiento era casi su día a día, que nos costó más tiempo, pues, el que se fuera dando cuenta de forma progresiva, ¿no? Pues con lo que yo le iba contando y con lo que él iba viendo también, de que entrenando menos podía rendir mucho más. Y bueno, pues nos costó el tiempo, pero al final llegamos al punto de que él vio que ahora está mejor, ¿no? Y eso hace que ya su confianza en mí pues sea máxima. Normalmente, yo te digo que lo normal es que el deportista confíe mucho en lo que le marcan, ¿no? Y aunque muchas veces me preguntan, ¿no? Me pueden decir, pues creo que debería entrenar así. Pero siempre hablándolo, explicándolo, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? O decirle, si le soy capaz de explicar por qué eso no tiene sentido, perfecto. Si no, pues vamos a probarlo, ¿no? O vamos a hacer algo intermedio. Siempre hay formas de unir lo que el entrenador cree, ¿no?, con lo que el deportista quiere. Sí, yo te diría que a veces no siempre. Tenés perturbadores, como por ejemplo la opinión de los padres. Afuera, bueno, o la opinión de la... Muchas veces, viste, no sé si te ha pasado, más me dijiste que es un sub-23 el chico, que vos decís un mensaje y en la casa hay otro mensaje. Entonces el chico siempre va a ir hacia el mensaje que le quede más cómodo. Entonces de ahí nace el concepto de empezar a trabajar con los padres, educar a los padres para tener un hijo deportista. Muchas veces. A mí, fíjate que no me ha pasado con un padre, o sea,
me ha pasado de algún padre que está excesivamente pendiente del hijo y a mí no me gusta. O sea, por ejemplo, cuando hablo con el deportista, yo quiero hablar con el deportista, no con el padre. Eso me ha pasado, pero luego sí que han cumplido con el entrenamiento que yo les he puesto. O sea, el padre ha tenido por lo menos la confianza de decir, pues creo que lo que dice Manuel de entrenamiento pues tiene más sentido o no. O sí que el hijo ha hecho lo que yo le he puesto, ¿vale? Aunque quizás el padre esté metiendo presión o no lo sé, ¿vale? Pero sí lo he visto con directores. Sí que he tenido chicos en categoría juvenil, por ejemplo, donde le ha metido presión, pero desde el equipo, ¿no? Desde el director de equipo, de que tenía que entrenar más, que entrenando así no iba a andar nunca, o que si no entrenaba más no lo llevaba a las carreras, cosas así que te chocan, pero bueno, lo que dices, no siempre se puede, pero al final, yo creo que el deportista cuando ve lo que funciona, pues confía, empieza a confiar y ya está. Y bueno, requiere un tiempo y al principio es verdad que te pueden cuestionar o te puede cambiar de entrenador, pero bueno, no me ha pasado de momento. Pero también entiendo que a lo mejor en mi caso es mucho más fácil, ¿no? Estás con ciclistas y, bueno, no tanta gente o no tan jóvenes, no sé, creo que es más fácil que en tu caso, quizás donde estás ahí a pie de piscina con los nadadores, no lo sé. Me pasa en la pileta, me pasa en la pista de ciclismo, me pasa en la pista de atletismo, me pasa en las situaciones que a vos se te ocurran, a mí me pasa. Pero bueno, eso me va obligando a tener que diseñar estrategias y consultar a mis mentores a ver qué harían ellos en esa situación. Yo creo mucho en los mentores, en buscar a alguien referente para poder tenerlo como padrino, por así decirlo. Una de las personas que tengo como mentor es esa persona que te hice escuchar recién, que es el Daniel. Vos sabés que en relación a los sistemas complejos y como muestra de todo lo que vos venís diciendo, Daniel ha tenido la gran virtud, ese juego olímpico que es el de Tokio, fue su 8º juego olímpico. O sea, él ya tiene un camino de excelencia, por así decirlo, que ya sabe cómo transitarlo. Y su nadadora, Cristel, una chica de Chile, que ya tiene 30, no me acuerdo si 34 o 35 años, y va a su 5º juego, o era su cuarto o quinto juego, había una serie que no le salía. Cuando la serie le salió, porque mentalmente se desbloqueó, le empezaron a salir un montón de otras cosas. O sea, vos fíjate, ¿no? Cómo un bloqueo mental o una creencia, cuando empezó a creer que le podía salir esa serie, le cambió la perspectiva para todo. Le cambió la perspectiva para su vida de relación, le cambió la perspectiva para otro tipo de series, para otro tipo de entrenamientos, y le cambió la perspectiva actitudinalmente de cómo encarar el viaje hacia los Juegos Olímpicos. Entonces, y eso muchas veces no lo podés explicar desde la ciencia. Tiene que ver con lo que vos decías, de cómo algo tiene influencia sobre cosas más grandes y algo más grande tiene influencia sobre cosas más pequeñas. Sí, al final un ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? Y al final funcionamos así, es que las cosas buenas te llevan a motivación, la motivación te hace trabajar mejor te da por lo menos un reconocimiento por los chicos que te genera un sentimiento de bienestar y todo puede ir mejorando o empeorando. Manu, para ir cerrando, te voy a hacer 2 preguntas y después te voy a dejar una pregunta que me dejó otro entrenador que lo elegí especialmente, porque creo que la pregunta es correcta. Y después yo te voy a pedir a vos que me dejes una pregunta para la próxima persona que voy a entrevistar, que no sé quién va a ser, si va a ser un deportista o un entrenador. Nunca sé quién va a ser, porque la verdad no lo sé nunca. Pero te voy a pedir que me dejes una pregunta. Entonces, la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿cómo te ves vos de acá a 10 años? ¿Cómo te proyectás vos de acá a 10 años? ¿Dónde, cómo, haciendo qué, de qué forma? Mira que la experiencia me dice que todo lo que se hace es planes a largo plazo, siempre hay que equivocarse. Porque siempre pasan cosas que no esperamos o cambian nuestros gustos y al final, como te imaginas tu vida, muchas veces no acaba siendo, ¿no? Pero bueno, si la veo como ahora o con lo que quiero ahora, pues me imagino
igual, la verdad que no quiero cambiar muchas cosas de mi vida, estoy bien. Y me imagino, pues, siendo entrenador, trabajando pues, desde casa la mayor parte del tiempo, teniendo tiempo libre para hacer ruta andando, ruta en bici. Y bueno, seguir progresando, aprendiendo mucho más con el podcast. Sí que me gustaría seguir avanzando en conocimientos, ¿no? Me gustaría hacer un libro o de alguna forma hacer algo que no esté hecho, ¿no? Y tengo algunas ideas, pero tengo que aprender mucho más y ponerlas en claro y hacerlo bien, ¿no? Por ejemplo, con este tema de los sistemas complejos. Y así, es que no, como ahora, yo si estuviera como ahora me gustaría, la verdad. ¿Estás bien? Sí, como tú, hay días de todo, pero en general no hay otra. Yo estoy bien, sí. No querría estar de otra forma. Sí, yo no te aconsejaría que fueras obsesivo como yo. Eso te lo... Que seas más tranquilo que yo. Eso te lo puedo asegurar. No, si la obsesión y hay momentos malos, de verdad. Y ahora a lo mejor menos porque ya lo has pasado, ya estás acostumbrado, ¿no? Ya tenemos el culo pelado, ¿no? Como se suele decir en España. O sea, al principio cuando empiezas se hace duro el agobio de estar siempre todos los días atento o cuando pierde un deportista y piensas si el problema es tuyo, en que has fallado. Pero bueno, ya van pasando más veces y sabes que son ciclos y que estás mal algunas veces y piensas en dejarlo, pero sabes que ya te ha pasado muchas veces, entonces va pasando. Pero bueno, también te digo que cambia todo tan rápido y cada vez creo que va a cambiar más rápido y que es imposible saberlo. Te voy a hacer una pregunta, una de las últimas, que sorpresivamente a veces tiende a sacar cosas bastante interesantes de la persona. Una pregunta bastante sencilla, que es la siguiente. ¿Vos me podrías definir qué es el amor? No es sencilla, ¿eh? No creo ni que para un psicólogo sea fácil definirlo. Pero imagino que es... Te voy a confesar que creo que estoy medianamente cerca de una definición, medianamente cerca. No te digo absoluta porque sería una mentira grande como una casa, pero más o menos cerca. No. Y por eso quiero escuchar otras opiniones. Yo creo que puede ser hacer algo sin que redunde en tu beneficio, sino en el beneficio de los demás. O sea, hacer algo sin que no sea lo que es lo mejor para ti directamente. ¿Sabes? Creo que eso es. Hacer algo porque es bueno para los demás, porque tiene que ser así. Una entrega. Una entrega, sí. Un gesto altruista, innecesario, pero que lo haces y sale de dentro. Lo haces sin que nadie te coaste, sin esperar ningún beneficio, sino muchas veces al contrario, esperando que tenga incluso perjuicios para ti, pero quieres que tenga beneficios para la otra persona o para el animal o para, pues seamos por la tarea, ¿no? Por el conocimiento, da igual, pero sí, que lo haces sin esperar un beneficio. Muy bien. Lo voy a tomar como parte de la definición que estoy tratando de crearme. Te lo voy a decir fuera de cámara, obviamente. No me voy a poner delante de la gente. Obvio. Bueno, ya lo veremos. Bien. Te voy a compartir pantalla nuevamente y te voy a dejar con una pregunta que me dejó un entrenador que se llama Fernando Pocenti, de Brasil, que muy alegremente ahora ha logrado con su nadadora la medalla de oro en las aguas abiertas, en 10 kilómetros de aguas abiertas en los Juegos ahora de Tokio. Y esta entrevista que le hice fue un par de semanas antes de que viajaran. ¿Sí? Te voy a compartir pantalla. Acá estamos. Compartir. Y te la voy a poner la pregunta. Y vos, Fer, ¿qué pregunta me harías para una persona? Para una pregunta que vos te gustaría poder hacerle a un entrenador. A un entrenador. ¿Cómo imaginas
una vida profesional equilibrada. Muy bien. La pregunta va a ser hecha. ¿Escuchaste, Manu? Sí, sí. También hay otra pregunta que tiene su complejidad, claro que sí. Para mí una vida profesional equilibrada en la que alternas periodos de trabajo intenso porque te apetece hacer ese trabajo, con la posibilidad de otros periodos donde no trabajes y te dediques a tus otras aficiones, ¿vale? Y aunque te guste el entrenamiento, pero te dediques también a otras cosas. O sea, que tengas días de enfocarte en lo que te apasiona o que lo que o sea, en el trabajo, y otros días que tengas la posibilidad de un poco de desconectar o de hacer cosas diferentes, cultivar otras cosas que no sean relacionadas directamente con el entrenamiento. Está bien. Es algo que me estaría haciendo falta. Sí, sí. ¿Y vos, Manu, qué pregunta me dejarías para la próxima persona que se preste a una charla conmigo? Pues dice que no sabe si va a ser entrenador o ciclista, ¿no? Realmente son entrenadores, pero dejá la pregunta para la persona que vos quieras y yo me voy a encargar de encontrar a la persona a quien hacerle la pregunta. Vale. Bueno, como no tenían ninguna preparada, creo que voy a tirar una que creo que puede dar juego además para la conversación, y es: ¿por qué crees que somos capaces de predecir con mucha fiabilidad cuándo va a ser el próximo eclipse solar, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar dentro de 100 años, y no somos capaces de predecir cuándo un deportista va a llegar a su pico de forma o hacer que su pico coincida con la carrera objetivo? Muy bien. La pregunta va a ser hecha, Manu. Bueno. Bien. Manu, ante todo te quiero agradecer muchísimo el tiempo que me has brindado a mí y a la gente que nos vaya a escuchar. Te voy a dejar un deseo de mí para con vos, que es, y creo que es de varias personas, que es que no dejes nunca de seguir pensando que las cosas, que en cosas fijas, sino que seguir cuestionando las cosas como las estás cuestionando. Espero de acá a 10 años poder seguir escuchándote en los podcasts que grabes. En serio, lo deseo de todo corazón. Y deseo que dentro de la complejidad en la que vivimos, vos puedas dormir por las noches tranquilo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sabiendo que siempre estás haciendo lo mejor por los otros, dentro de tu definición del amor. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, y también espero seguir escuchándote a ti y viéndote por las redes sociales y aprendiendo de ti, porque la verdad que también te veo que te cuestionas muchas cosas, pones cosas muy interesantes, van mucho más allá de lo típico que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De las métricas, de los modelos, de los FTP, y creo que eso es de agradecer, que vayas siempre buscando la verdad por encima de lo fácil. Así que muchísimas gracias también por la entrevista, y bueno, seguro que no va a ser la última vez que hablemos. Espero que no, Manu. Y espero que nos podamos tomar, como me suelen decir los chicos cuando van allá, un tinto de verano juntos. Pues cuando venga a España, avisa. Dale, dale, dale. Bueno, Manu, te agradezco un montón, cuídate mucho y espero que esté todo bien y que todos podamos volver a una vida medianamente normal dentro de poco. Lo mismo digo, mucho ánimo. Dale, cuídate. Un abrazo fuerte. Chau. Un abrazo. Chao.